en la incorporación de ambas temáticas en los distintos instrumentos nacionales. Todo lo anterior es cierto, pero quizás el reto más grande al que nos enfrentamos es el de colocar al patrimonio audiovisual, documental y cultural, como dice nuestro lema fundacional, en la mente de las personas. Necesitamos cambiar la perspectiva. La recomendación de 2015 relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital y el acceso al mismo, señala en su mismo nombre uno de los retos más importantes, el acceso. Es cierto, primero tenemos que asegurar que las colecciones estén disponibles, las bibliotecas abiertas, las instituciones de memoria bien equipadas y sus expertos y expertas y trabajadores y trabajadoras reconocidos en toda su valía. Pero también es preciso desarrollar nuevas maneras de hacernos presentes, de invitar a las personas a conocernos. Urge encontrar mejores formas de explicar a nuestros hijos, vecinos, amigos, familiares, el impacto que el patrimonio audiovisual y documental ha tenido en la construcción de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y, obviamente, de nuestra identidad. ¿Cómo hacemos viral el hecho de que la preservación del patrimonio documental y su accesibilidad a largo plazo cimientan las libertades fundamentales de opinión, de expresión y de información como derechos humanos? ¿Cómo hacemos para incluir a más hablantes de lenguas indígenas? Conocemos la diversidad de las lenguas indígenas en México. Lenguas indígenas en las instituciones, en los programas, en las actividades. Cómo responder a las necesidades de las personas con alguna discapacidad física, visual o auditiva. Las respuestas no son sencillas. Afortunadamente, en este camino no estamos solos. Las personas que han aceptado acompañar este seminario no solo son grandes expertos y expertas en sus temas, además se han convertido en excelentes divulgadoras y promotoras del patrimonio y como frecuencia generosamente aportan sus propios recursos a la causa de la memoria. A todas y a todos quiero expresar en nombre de la Oficina de UNESCO México de nuevo que puede contar con nuestro sincero agradecimiento por hacer posible este seminario. Les invito a disfrutarlo y compartirlo. Y finalmente nos gustaría compartirles una frase del poeta y premio Nobel mexicano Octavio Paz. La memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico Bacherón, representante de la Oficina de la UNESCO en México. Enseguida le solicitamos al señor Fernando Osorio Alarcón, director del Observatorio del Patrimonio, del Patrimonio Audiovisual Fotográfico Mexicano, disculpen, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días. Me debo sumar con muchísimo gusto al agradecimiento que ha hecho muy enfáticamente Federico Bacherón. Un agradecimiento a todos los participantes, a la oficina de la UNESCO, que de inmediato ha respondido a una iniciativa de organización y producción de este seminario, así como al Comité Mexicano de Memoria del Mundo, con quienes sumamos esfuerzos para la difusión del concepto de memoria y legado documental. Debo decir que la conservación son tareas que vienen en conjuntos y subconjuntos, cuya gestión hoy en día más que nunca es transversal y horizontal. Esto implica que es necesaria la colaboración en muchos niveles de relaciones sociales, políticas, institucionales, y sobre todo implica una interacción multidisciplinaria. Y es exactamente la colaboración la piedra angular para lograr la responsabilidad de custodia
plena y cabal que nos implica, que nos impone la salvaguardia de la memoria audiovisual. Joan Boadas, el archivero de Girona, decía hace unos días y compartía dos premisas. ¿Cuál es nuestra posición ante el futuro del pasado? ¿Y cuál es nuestra posición sobre el futuro del presente? Estos son los dos ejes que yo creo que nos impone nuestra tarea como conservadores o especialistas integrantes de un medio y de un grupo social interesado en llevar a la mejor práctica la preservación de un legado, el legado documental que nos reúne en este seminario y que espero sea el primero de muchos otros seminarios. Quiero agradecer a todos ustedes haber respondido positivamente a nuestra invitación y apoyando esta iniciativa. Muchas gracias y esperemos que esto llegue a repetirse muchas veces. Muchas gracias, señor Fernando Osorio, coordinador del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano. Enseguida escucharemos las palabras de la señora Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO. Adelante, señora Bloch. Tiene 5 minutos. Muchas gracias. Es para mí un honor participar a nombre del Comité Mexicano de Memoria del Mundo en la inauguración de este seminario Diálogos sobre el Patrimonio Audiovisual, Riesgos y Estrategias, que nos aportará valiosa información para la conservación y preservación del patrimonio audiovisual. Es una excelente manera de significar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, fijado el 27 de octubre de cada año. Vivimos tiempos complicados, confusos, llenos de muchas preguntas y pocas respuestas. Nunca antes en México había habido tanto interés por temas como la conservación, preservación y difusión del patrimonio documental, especialmente el audiovisual. Bienvenidos a este seminario. Recuerdo que hace unos 20 años nos preocupaba la preservación de películas, cintas, fotografías y los costos nos abrumaban. Esta preocupación sigue vigente, pero a ella se ha sumado en el último decenio el problema de la conservación del enorme patrimonio audiovisual digital que crece exponencialmente. Memoria del Mundo, MOU por sus siglas en inglés, es un programa de la UNESCO creado en 1992 con el propósito de impulsar la protección y promoción del patrimonio documental del mundo a través de la conservación, preservación, difusión y acceso a los tesoros documentales de la humanidad. Es importante tomar en cuenta que los documentos se deterioran o son destruidos por causas ya sean naturales o resultado de guerras causadas por el hombre y que las bibliotecas y archivos pueden verse afectados por inundaciones, incendios y temblores. Desde sus inicios, MOU dedicó esfuerzos al patrimonio en peligro, buscó la preservación de documentos originales y se interesó en las emergentes tecnologías digitales. Un par de años después fue creada la figura del registro, una exitosa forma para dar a conocer la existencia de documentos únicos en archivos y bibliotecas. Este registro, que existe en 3 niveles, México tiene actualmente 14 registros mundiales, 29 regionales, 64 a nivel nacional, y un 20 a 30% de todos estos registros han sido para documentos audiovisuales, como es el negativo de la película Los Olvidados a nivel mundial, o el registro regional que recibió el archivo fotográfico de Manuel Álvarez Bravo, o a nivel nacional los archivos sonoros que custodia la Fonoteca, como el de Thomas Stanford, o los registros de programas de radio y televisión de Puntitas y Aquí nos tocó vivir. Desconocemos cuál será la memoria audiovisual que vayan a heredar los mexicanos del futuro. Los cambios tecnológicos no se detendrán y el mundo del mañana será muy diferente al que conocemos. Pero los productos audiovisuales seguirán produciéndose, almacenándose, conservándose y difundiéndose. Es por todo esto que resulta tan importante ponernos a analizar los riesgos y estrategias que enfrenta este patrimonio para asegurar su permanencia y accesibilidad. Mucho éxito a todo mundo. Gracias.
Muchas gracias, señora Catherine Bloch, por sus palabras. Queremos mostrarles un video que con apoyo de todos ustedes construimos, pero vamos a dar inicio primero a dar paso al conversatorio y lo mostraremos en el intermedio o en un breve espacio para dar oportunidad a que todos los participantes, especialmente aquellos que podrán acompañarnos solamente en un breve instante, puedan iniciar su participación. Le cedo la conducción a nuestro moderador, el señor Abdelaziz Abid. Buenos días, adelante. Señor Abed, ¿tiene apagado su micrófono? Buenos días. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Qué gusto verles a todos. Parecen tan nítidos a pesar de la gran distancia. Estoy ahora en Francia. No soy en mi casa en París, sino en la casa de una amiga en Britania, en el norte-oeste de Francia, muy cerca de un monumento del patrimonio de la humanidad, que es el Mont Saint-Michel. Y quiero empezar en mis algunas palabras con este monumento que, en mi opinión, es un buen ejemplo, es un ejemplo emblemático del patrimonio mundial. Se puede considerar al Mont Saint-Michel como un ejemplo emblemático del patrimonio construido. Hay en México, pienso, 34 sitios en la misma lista del patrimonio mundial construido. Pero después del siglo XIX empieza la gente a pensar que no todos los países tienen esta tradición de tener templos y monumentos como en Grecia, en Italia, en Egipto, en México. Y entonces empezamos poco a poco a tener un concepto más largo del patrimonio. Y venía la idea de un patrimonio intangible, un patrimonio donde se puede encontrar valores para la inspiración de los pueblos, en las tradiciones, en los mitos, en los festivales, también en el arte del culinario, de la comida, en el baile y la música, etc. Y después los documentos también forman parte de nuestro patrimonio cultural. Y aquí venía el programa Memoria del Mundo de la UNESCO para celebrar la riqueza del patrimonio mundial documental, que tiene también muchas clases, desde los manuscritos, como por ejemplo los códices mexicanos, precolombianos y colombianos, y después los mapas, los libros impresos, los incunables, como la Biblia de Gutenberg de 42 líneas, etc. Y más tarde venía la idea del patrimonio audiovisual, que ahora tiene más de 100 años, y también el patrimonio audiovisual tiene muchas clases, desde la fotografía, el sonido, el cine, etc. Y no voy a hablar mucho porque soy en presencia de un grupo de expertos de muy alto nivel, y yo sé que la doctora Lidia Camacho tiene prisa, no puede quedarse con nosotros todo el tiempo. Entonces yo quiero invitar a la doctora Lidia Camacho para empezar. Es la directora, todos conocemos quién es Lidia Camacho, pero debo decir algunas palabras para introducirla. Es la directora de Televisión Educativa, Televisión Educación, y ha hecho una contribución impresionante en desarrollar
el paisaje audiovisual mexicano. Es licenciada en Ciencias de Comunicación, maestra en Historia del Arte, con especialidad en Arte Sonoro y Radiofónico, y hizo un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fui directora de Radio Educación, fundadora de la Fonoteca Nacional, de la cual fui directora en 2 ocasiones, vicepresidente de la International Association of Sound Archives, IASA, directora del Festival Internacional Cervantino, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1999, José Pajes Hiergo, y la distinción de Caballera de la Orden de los Artes y las Letras de Francia en 2004. Pienso mejor dejarla hablar, ya que tiene mucho para compartir con ustedes. Por favor, doctora Lidia. Te lo agradezco, Abdelaziz. Muy buenos días a todos, a todas. Estoy realmente muy feliz de estar aquí participando con ustedes en este diálogo sobre uno de los temas que más me ha apasionado a lo largo de mi vida profesional. Así que saludo con especial cariño a ti, Abdelaziz, que has sido compañero nuestro de tantas batallas, a Catherine, no se diga a Fernando Osorio, generador y detonador precisamente de este festejo el día de hoy, a Federic, que organizó desde la UNESCO que esto fuera posible. Quiero también agradecer la presencia de mi querido Pavel Granados, hoy día director de la Fonoteca Nacional, de Hugo Villa. También a Hugo quiero agradecerle particularmente que ha sido tan generoso con el préstamo de sus películas a nuestra televisora educativa, Hugo de la Filmoteca Nacional. Así que en términos generales me siento muy feliz de estar aquí. Y han pasado casi 20 años, Abdelaziz, desde que nosotros organizamos el primer seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales, en donde por primera vez se reunieron los 3 presidentes de las grandes asociaciones que han dirigido el tema de los acervos, la IASA, la FIAT, y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y Federación Internacional de Archivos de Televisión y la Federación Internacional de Archivos Audiovisuales. Y parecería que los riesgos son casi los mismos, ¿no? Yo siento, y se han duplicado sin duda alguna. Hoy día nos seguimos enfrentando casi a lo mismo y eso es a mí lo que me tiene francamente muy preocupada. Por un lado, seguimos hablando de obsolescencia tecnológica, seguimos hablando de que nos faltan profesionales en el ámbito de la documentación audiovisual y sonora. Tenemos un enorme déficit de ingenieros de sistemas preparados para el terreno de la conservación. Y bueno, pues para vencer estos retos establecimos muy claramente desde aquel entonces un programa de acciones que inciden en todos los ámbitos, en el tecnológico, en el académico, en el profesional, en el político. Y aunque esta situación, pues bueno, desde el inicio de mi gestión al frente de Radio Educación, pues yo planteé luchar por la salvaguarda de uno de los patrimonios más frágiles, sin duda alguna, que era el sonoro, pero en realidad, pues trabajamos tanto para lo audiovisual, lo fotográfico y lo sonoro, y desde ahí comenzamos a generar 3 normas mexicanas que fueron fundamental. La norma fonográfica, sus lineamientos de catalogación, la norma mexicana fotográfica, que también junto con Fernando Osorio hicimos todos los lineamientos para su conservación, y la norma mexicana de documentos videográficos y fonográficos, lineamientos para su conservación.
Entonces, pues bueno, de ahí empezó toda una rica participación de muy diversas instituciones en nuestro país, se sumaron realmente en el ámbito internacional mucha gente muy interesada en este tema. Yo siendo directora de la Fonoteca Nacional, desde ahí empezamos, perdón, de Radio Educación, desde ahí empezamos la gestación de la Fonoteca Nacional, la cual se inauguró el 10 de diciembre del 2008. Así que esta fonoteca, además quisimos hacerla muy diferente a las fonotecas que habíamos encontrado por Europa, Estados Unidos, y fue realmente un centro de cultura dedicado al sonido. Yo en este largo andar de mi vida profesional, pues también como directora del Cervantino, como tú ya lo mencionaste, resguardé, inventarié, catalogué, digitalicé los 40 años que me tocó festejar del Festival Internacional Cervantino en una mediateca realmente muy bonita que estaba ubicado en un lugar muy emblemático en Guanajuato capital y que es la Alhóndiga de Granaditas. Lamentablemente, pues bueno, esta mediateca como tal desapareció, la pasaron a otro lugar, no sé si con las mismas condiciones, pero vemos que finalmente el panorama de los acervos es siempre muy incierto, ¿no? Cualquiera de los que sean, tangible, intangible. Y yo creo que no tenemos que tener, me da la impresión que no podemos hacer una tregua, que no tenemos reposo, todos los que nos encontramos trabajando en este tipo o que tenemos a nuestro alcance este tipo de materiales, porque realmente se pueden perder irremediablemente para el futuro. O sea, la verdad es que aquí yo siempre he considerado que en términos generales todos los acervos están en peligro de extinción, tanto los analógicos como los digitales. Los analógicos porque hay que transferirlos a un soporte digital. Los digitales que ya están en un soporte digital, hay que tener un cuidado extraordinario. La norma marca tener 4 copias por lo menos y una fuera del país por cualquier situación que llegase a suceder en los países y estar constantemente migrando estos acervos porque también el ámbito tecnológico es muy traicionero. Entonces nosotros podemos pensar que tenemos todo en un sistema de almacenamiento masivo digital y de repente eso ya se esfumó, ¿no? Y como decía Katy, pues esto implica recursos, sí, pero también implica una decisión política y implica que todos estemos realmente trabajando en el mismo sentido, que haya este tipo de reuniones, que hagamos un paréntesis en nuestras vidas y nos demos a la tarea de pensar, de intercambiar experiencia con los expertos a nivel internacional de cómo podemos hacer para que estos patrimonios no se pierdan. Yo hoy día estoy trabajando en la Secretaría de Educación Pública, en donde también hay un acervo extraordinariamente rico, el acervo educativo que resguarda una memoria muy importante. Se intentó incluso con el apoyo del BID crear una biblioteca nacional de la educación. Estos esfuerzos pues se fueron diluyendo, finalmente no cuajó y ahora estamos trabajando porque la Secretaría de Educación Pública el próximo año cumple sus 100 años de historia y estamos trabajando precisamente en crear una mediateca que resguarde tanto los archivos audiovisuales y los documentales históricos más representativos de la SEP a lo largo de sus 100 años. Entonces, pues bueno, yo quisiera terminar diciendo que para mí uno de los temas torales ha sido siempre el tema de la capacitación. En nuestros países de América Latina realmente hemos tenido relativamente muy poco acceso a la capacitación. En los 3 seminarios internacionales que me tocó organizar, por fortuna siempre dábamos talleres y lanzamos también hace un par de años
el Diplomado Iberoamericano en Patrimonio Sonoro y Audiovisual. Muy exitosamente hicimos 2 ediciones y ahora estamos listos para preparar la 3ª edición iberoamericana de este Diplomado en Patrimonio Audiovisual y Sonoro, porque nos parece que es fundamental seguir generando conciencia, seguir formando a los profesionales en un ámbito que realmente pues pareciera que no reditúa, pero también en el tema de estar conscientes de que una vez conservados, preservados estos materiales, tenemos también que tener expertos en el reuso, la reutilización de estos materiales. ¿Cómo podemos reutilizarlos con fines educativos, con fines de monetización, incluso con fines de compartir? Y ahora más que nunca en la pandemia, pues hemos visto que estos reservorios han sido un pilar y una pieza crucial y clave para la educación a distancia. Y todos hemos intercambiado y compartido acervos para subirlos a nuestros programas de televisión, que es lo que estamos ahorita haciendo, llevando la educación a distancia a través de la televisión, a través de las plataformas, a través de la radio, a través de los cuadernillos. Así que más allá de si esta herencia es tangible o intangible, es de verdad imprescindible que sea indeleble, o sea, que tengamos que luchar por ello, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de este trabajo que tenemos sobre nuestros hombros, sobre nuestra responsabilidad, pero que lo hacemos con una enorme pasión y una enorme entrega. Ahí yo, a cualquier dirección que yo llego, siempre mi primer punto es ver dónde están los acervos de estas instituciones, porque me ha tocado dirigir instituciones extraordinarias como el INBA, el Cervantino, y ahora no se diga la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues crear esa gran institución que fue la Fonoteca Nacional, que ha sido uno de los retos más grandes desde el punto de vista profesional que yo he vivido, porque prácticamente su nacimiento nos llevó casi 9 años, pero lo logramos. Ahí está, fuerte, hoy día con un director que ha sido siempre un aliado de la Fonoteca Nacional, y a quien le agradezco muchísimo, a Pavel Granados, que haya seguido y continuado fortaleciendo esta institución. Y la verdad, yo agradezco a todos ustedes siempre el interés, el empeño y el empuje de estar trabajando en este tema. Así que la verdad no me resta más que agradecerles, ofrecerles una disculpa porque me tengo que retirar para trabajar con el señor secretario, pero les dejo mi corazón y sobre todo mi entereza, y que estén conscientes que el próximo año tenemos el 3er Seminario Iberoamericano de Archivos Sonoros y Audiovisuales nuevamente. Muchísimas gracias y muy buenos días. Sí, muchísimas gracias, Lidia. Como siempre, brillantísima. Qué bueno, excelente. Y vamos a seguir y tenemos otras rondas para hablar. Hablaste del reto principal, que es los recursos humanos, pero vamos a ver cómo enfrentar este problema de recursos humanos, capacitación de especialistas y la permanencia de nuestros legados audiovisuales, tan analógicos como digitales. Entonces, vamos a seguir esta discusión y espero verte pronto después de la reunión con el señor ministro. Vamos a... Gracias, muchas gracias. Ahora voy a invitar... Sí, hay pregunta, ¿hay alguien que quiere? No. Ok. Voy a invitar ahora al señor Hugo Villa Smith, que es licenciado, el señor Hugo Villa, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista de Derecho de Autor. Qué importante, qué interesante tener un experto con nosotros hoy, que es un experto especialista en derechos de autor. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en producción y gestión cinematográfica.
subdirector y director de producción en el Instituto Mexicano de Cinematografía, director de producción del Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y director del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Baja California Sur. Actualmente, Hugo Villa se desempeña como director general de actividades cinematográficas de la UNAM, institución encargada de la preservación, conservación y restauración del acervo de la Filmoteca de la Universidad, el más grande de América Latina, así como de programar las salas de cine del Centro Cultural Universitario y otras salas alternativas, y del enlace con todos los festivales cinematográficos nacionales e internacionales. Adelante, por favor, Hugo Villa. Gracias. Muchísimas gracias, Abdel. Muchas gracias a Lidia, muchísimas gracias a la UNESCO, al propio comité que nos citó aquí, a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Me da mucha alegría estar aquí platicando de lo que más nos interesa, que son justo los acervos fílmicos, y me quedo con algunas de las conclusiones a las que llegábamos ayer y los días anteriores en el seminario internacional que organizó la Filmoteca sobre los desastres humanos y naturales y cómo afectan a los archivos fílmicos. Un poco retomando ahí el tema como lo estaba tratando Frédéric, creo que una de las principales cosas que tenemos delante de nosotros es esta frase tan linda de Torres Bodet de asumir que los archivos son depósitos en donde se garantiza la continuidad de la conciencia. Y ahora, que forzadamente era un camino que ya habíamos iniciado como grupo humano, pero que forzadamente lo hemos tenido que acelerar y nos hemos empezado a comunicar ya casi al 100% a través de imágenes en movimiento, sincronizadas o no, a bandas sonoras, intencional o no. Ahora creo que más que nunca esta continuidad de conciencia debe ser revisada y debemos volver a entrar a la razón por la cual nuestros acervos son tan importantes y por la cual tenemos que no solamente mantenerlos en las condiciones, lo que ya tenemos, mantenerlo en condiciones y seguir buscando cosas nuevas, sino también creo que hay ahí algunas nuevas responsabilidades que se plantean. En el caso particular de México me queda muy claro, existimos dos grandes archivos de la historia cinematográfica. Hay algunos archivos privados, coincidentemente todos están en la Ciudad de México, los realmente grandes y considerables. Y creo que ese es un primer paso. Tenemos que revivir nuestra experiencia archivística a partir de la creación de redes de archivos y no de la creación de archivos centralizados, incluso si tuvieran sedes regionalizadas. La gestión de la propia memoria de las regiones, de los diferentes sitios en los que se ha generado y se está generando una gran cantidad de producción de imágenes en movimiento, creo que es importantísima. Creo que no podemos asumir que todo llegue a las bóvedas o de la Cineteca Nacional o de la propia Filmoteca y que todo esté guardado ahí, que toda la memoria se procese a través de organizaciones totalmente centralizadas. Creo que la responsabilidad tiene que ser compartida en ese sentido, y creo que al compartir la responsabilidad se compartirá también la continuidad de conciencia, y entonces esa continuidad de conciencia se volverá una continuidad mucho más rica, ¿no? Lo que muchos conocen del cine mexicano, lo uso solo como un ejemplo para terminar ya este punto, que es ese cine producido entre algún momento en los 40s y algún momento en los 50s, al que le llamamos el cine de la época de oro. Tiene o una visión totalmente bucólica del país, ¿no? La comedia musical ranchera, o una versión urbana que está circunscrita al proceso de desarraigo de las vecindades tradicionales del centro de la Ciudad de México y cómo se está entrando a esta modernidad, en algunos casos más dramáticamente, en otros casos más decorado con flores y simpatías y chistes, pero siempre es así. Se nos queda fuera el proceso de urbanización, por ejemplo, de todas nuestras ciudades en las capitales de los estados, si sucedió o no sucedió, y por supuesto
se nos quedan no fuera, sino puestos intencionalmente en el margen, comunidades minoritarias en México, como son las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, que nunca han podido, sino hasta ahora, decirse su propia historia y narrarlas desde sus puntos de vista, que creo que eso también, la regionalización de los archivos y la creación de redes de archivos regionalizadas sería muy importante. Luego está la gran crisis del soporte, ¿no? La vivimos todo el tiempo en discusiones un poco bizantinas nosotros, pensando si es válido o no proyectar películas que fueron hechas en nitrato, que las tenemos todavía en nitrato y las estamos proyectando en 4K. Sin duda, a mí me parece que es válido, pero también empieza la inmensa crisis de una producción considerable, cuando menos en México, asumo que en una buena parte de nuestros países está también ahí, que ya se originó en digital, que no necesariamente fue documentada, y eso fue un muy buen punto de la primera ponencia de ese seminario al que me refiero, que no necesariamente fue documentada y que fue soportada de la manera más estable para el paso del tiempo, y que probablemente en estos 10 años habrá películas muy valiosas que no podremos recuperar, que sus propios productores no podrán recuperar y que no tenemos guardadas. Creo que la revisión en México del depósito legal es importantísima. Ese depósito legal tendría que ser una medida muy accesible, y junto con eso tendría que venir, por supuesto, una cantidad considerable de recursos para que ese depósito legal se convierta también en un acervo que la propia, en este caso la Cineteca Nacional, o si fuera el caso y la ley nos designara también a nosotros como depositarios del depósito legal, pudiéramos transcodificar a sistemas de soporte y visionado que fueran más duraderos, o que cuando menos creyéramos que pueden ser más duraderos, o el estándar de la industria nos dijera que pueden ser más duraderos. Las recomendaciones de la propia FIAF y de la Confederación de Archivos de Imágenes en Movimiento, que creo que son muy importantes. Y finalmente creo que justo esta como revolución de la comunicación a través de la imagen en movimiento, creo que nos llama también a hacer otra revisión. El lema de la FIAF, de la Federación de Archivos Fílmicos, es rescatar, restaurar, preservar y difundir. Es muy bonito esas 4 palabras, yo siempre las repito, como habrán visto, se las acabo de repetir, pero cuando hablamos de difundir, ¿de qué hablamos? El asumir que el lenguaje cinematográfico tiene sus propias formas de expresión idiomática, su propia gramática, si se me permite usar el término, y que esa gramática es un poco el canon a partir del cual tendríamos que poner a estas nuevas generaciones, sobre todo, que se están comunicando muchísimo a través de TikToks y de pequeñas micropelículas que se hacen los unos a los otros, si vale la pena y cómo podemos hacer que visiten ese canon de las imágenes en movimiento, que entiendan la diferencia entre un close-up hecho con un lente 50 y un close-up hecho con un lente 300, y por qué los fondos cambian y por qué se expresan cosas diferentes, y por qué, sin entrar en la filigrana de dilucidar el montaje, por qué el lenguaje se tiene que hablar audiovisualmente también de una manera. Y creo que en ese sentido, la otra gran tarea que yo nos veo enfrente es el empezar a popularizar este diccionario básico y este tesauro y diccionario de uso del lenguaje audiovisual, que creo que mientras más veo, porque ahora ya las tienes que ver todo el tiempo, te rebotan por todos lados esas imágenes en movimiento, mientras más las veo, más me acuerdo justo de ese balbuceo que fue el cine en la fábrica, en la salida de la fábrica y en la llegada del tren a la estación, ¿no? Nadie sabía lo poderoso que podía ser hasta que alguien movió la cámara, y después de mover la cámara alguien pegó una imagen con otra y se empezaron a dar cuenta de todas estas cosas fantásticas que puede expresar el cine en pedacitos chiquititos, ¿no? Yo les ponía un poco el ejemplo hace unos días que tuve una plática con estudiantes. Les ponía el ejemplo de esta escena de Buster Keaton sobre las bielas de la General, cómo sube y baja
con esta expresión muerta. Bueno, pues eso esencialmente es un TikTok. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la cantidad de contenidos significantes que tiene esa imagen son mucho más poderosas que muchísimas de las millones de horas que se están produciendo. Y creo que ahí es la otra cosa que tenemos que hacer. Y por supuesto converger. Asumir que este gran salto tecnológico que ya estamos haciendo los archivos a custodiar y guardar memoria en soporte fílmico, pero también en soportes digitales, no puede dejar afuera a lo que ya se produjo de televisión y de producción que nació en medios digitales. Creo que eso es un reto enorme porque además todos lo sabemos, requiere de procedimientos de catalogación, de instalaciones, incluso de ingenieras y de técnicas que sepan hacer otras cosas distintas, que no sepan reconectar bulbos en máquinas Steinbeck que ven películas, sino que sepan conectar microcircuitos y que sepan reprogramar microfichas para que las máquinas de Betacam y de Digibeta y de D7 funcionen otra vez. Pero creo que si no lo hacemos, lo que está pasando, y ya nos está pasando de una manera muy violenta, si se me permite usar el término, es que toda esta memoria audiovisual que se está construyendo para las grandes plataformas, los documentales que pasan por Amazon Prime, las cosas que vemos ocasionalmente en Netflix, cuando visitamos los depósitos de alguna, sobre todo las que son privadas, ¿no? Por ahí van a permanecer siendo privadas, nunca van a publicarse, nunca van a poder ser objeto de estudio, nunca van a poder ser parte de esta memoria colectiva que un poco la misma declaración de la UNESCO nos da esas capacidades y esas facultades, ¿no? Que podamos pasar esas imágenes en movimiento desde los archivos en salones de clases, que podamos revisitarlas como objeto de estudio académico y como fuente no solo de entretenimiento, sino de formación, porque sabemos todos que lo son. Entonces, creo que esos son los grandes retos y todos pasan directamente por los avatares fiscales siempre, ¿no? Nuestros acervos tienen que ser públicos, tienen que permanecer siendo públicos. Y para que eso se logre, pues tiene que haber cantidades considerables de dinero para que podamos reequiparnos. Y por supuesto, para que podamos mantener en condiciones la capacitación de quienes están trabajando en esos acervos, de quienes son, como decía muy bien Lidia, la parte más valiosa de nuestra cadena, que no son los fierros, sino que son las personas que están ahí, que saben el valor de lo que tienen en las manos y que saben comunicárselo a los demás. Eso es lo que a mí me gustaría dejar aquí sobre la mesa. Sé que dejo muchas más preguntas que respuestas, pero un poco pues también la ventaja de estar hablando entre colegas creo que es esa. Muchas gracias, muchísimas gracias, Hugo. Una pequeña pregunta. En tu opinión, ¿en qué medida las medidas de depósito legal o de depósito administrativo de la producción cinematográfica mexicana y también las películas importadas en México están efectivamente depositadas en la Cineteca Nacional? Quizá eso te lo puede contestar mucho mejor Edgar, que viene de Cineteca, porque okay. Pero en efecto, desde por ahí de los 60 más o menos, se conserva una cantidad considerable de las películas, casi todo lo que se hace, pero no se llama depósito legal. No. Sino que es una figura muy extraña del Estado, de nuestra dictadura perfecta, un Estado centrado por completo en la figura piramidal del presidente y que tenía formas como muy complejas de censura, a las que no les llamaba censura, sino que les llamaba de otras maneras. Y entonces tú tenías que pedir una autorización de licitud pública. Para que la autorizaran tenías que mandar tu película. Y cuando mandabas tu película, quien la censuraba no eran ellos, sino que decían, uy, ¿qué crees? Me acaban de decir que le debes 70 pesos al sindicato de proyeccionistas y tu película no puede pasar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí la hay. Lo que
Lo que no hay es como una estandarización y la capacidad de nosotros como archivos de hacer ese paso, de asegurarnos de que si nos entregas una tarjeta micro SD en la que hiciste un documental que tú quisiste irlo a depositar porque quieres que esté ahí, nosotros lo podemos transcodificar y lo podemos poner en normas y lo podemos poner en nuestros LTO8 y que cuando el LTO8 se vuelva obsoleto lo vamos a poder pasar a LTO10 o al que sea que tengamos, pues, y que lo vamos a poder mantener vivo. Hoy nos entregas una tarjeta, yo te lo digo yo mismo, yo tengo aquí depositada una película que yo produje, de la que afortunadamente hicimos todavía una copia compuesta y tenemos dos intermedias depositadas en la propia Filmoteca y dos más en Cineteca Nacional. Pero yo lo que tengo aquí son con lo que en ese momento se grababa, que eran cassettes, DV-Cam, una cosa así, y luego la película completa la tengo en D7. Bueno, pues no hay ningún archivo de nosotros, tenemos una máquina D7 para poderla transcodificar, ¿me explico? Si yo solamente tuviera esa película y de ese grupo que se financió en 2004, deben haber sido unas 11, 15 películas que se deben haber financiado, se deben haber producido más o menos igual. Yo no sé quiénes sí hicieron una copia compuesta, nosotros sí, pero el resto de los archivos no. Entonces pensar en que si te entrega alguien, claro, lo que decía Coppola al final de Heart of Darkness, ¿no? Estas cosas pueden entregarnos a un cineasta formidable con una inversión mínima. Van a una tienda y aquí puedes acabar una película increíble y te puede quedar súper bien y tener grandes cosas que decir. El problema es que dentro de 30 años esto es basura, es chatarra y el archivo con el que lo hicimos ya no va a ser soportable. Entonces, pues esa historia, ¿cómo la vamos a sostener? ¿Cómo la vamos a difundir? ¿Cómo van a llegar dentro de 60 años alguien a referirse a esa película? Si ya perdimos el 98% de lo que estaba en un soporte teóricamente muy sólido, que era el soporte cinematográfico, ni qué pensar con el soporte digital. Muchas gracias, muchísimas gracias, Hugo. Ahora necesitamos 2-3 minutos para ver a una película, un pequeño video preparado por la Oficina de la UNESCO en México. Esta película está elaborada por esta ocasión. Adelante, por favor, Gabriela. Gracias. Adelante con el video, Juan, por favor. Este es un video para informar acerca de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, así como para informar acerca de la celebración de este seminario. Contiene material del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, del Archivo Manuel Álvarez Bravo, del Archivo Manuel Ramos, de la Filmoteca de la UNAM, del Centro de la Imagen y del Fotoobservatorio, que amablemente aceptaron compartirnos sus imágenes para ilustrarlo. No se escucha el audio, pero está disponible con audio en internet. Esta parte es un archivo sonoro que lamentablemente nos ha fallado el audio el día de hoy. Muchas gracias. Perdón por el audio, la lamentamos. Muchísimas gracias. Está bien, da una idea de la intención que es, imaginamos que vamos a vivir dentro de 300, 400 años y que vamos a encontrar como patrimonio documental de la humanidad en este tiempo. Vamos a
darnos cuenta que el siglo XX y el siglo XXI son los siglos del patrimonio audiovisual. Ahora vamos a pasar a Pavel Granados, que es, pienso que ustedes conocen mejor que yo, a Pavel, que es escritor, curador musical, editor especialista en música popular mexicana. Qué bueno. Tiene estudios en letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fui becario del Centro Mexicano de Escritores y recibió los premios José Pajes Yerga de Periodismo en 2010 y Agustín Lara en 2018. Es autor de más de 20 libros, entre los que destacan Apague la luz y escuche, crónica de la radio en México, una antología histórica de la poesía mexicana de 1900-1910, y fui curador del Palacio de la Música en Mérida, Yucatán, museo dedicado a la música mexicana cuyos contenidos abarcan desde tiempos prehispánicos hasta el presente. También ha realizado exposiciones sobre cultura popular, como el erotismo mexicano y Damaso Pérez Prado y el mambo. Pavel conduce el programa de investigación musical Amor Perdido, me gusta mucho este, desde julio de 2002 en Radio Red, en el que se presentan grabaciones históricas de la música mexicana. Es director general de la Fonoteca Nacional desde diciembre de 2018 y es uno de los principales estudiosos de la música popular mexicana y destacado analista y ensayista de literatura en México. Tenemos suerte de tenerlo hoy con nosotros. Pavel, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Asís. Muchísimas gracias. Quiero dar gracias a la UNESCO México, pues que hoy nos reúne en torno a los festejos a este joven centenario que es el patrimonio audiovisual joven, vigoroso. Quiero dar las gracias a Fernando Osorio igualmente. Me da mucho gusto ver a Katy Bloch, bueno, mis compañeros en esta mesa. Me dio muchísimo gusto escuchar a la doctora Lidia Camacho. Yo traje un pequeño texto, espero que pequeño, a la hora de estar pensando en esta mesa, lo que me motiva a platicar acerca del patrimonio audiovisual, pues no sabía la verdad cuántas certezas me acompañaban o cuántas dudas, así que quise plantearlas más bien en un texto que, bueno, pues uno no sabe qué va a salir en un texto. Creo que me quedó algo literario, espero que no demasiado literario, pero finalmente un texto en el que están plasmadas las cosas que quería yo plantear. Entonces, sobre todo porque audiovisual y sonoro parecen cosas distintas o parecen cosas similares, depende el punto de vista desde que se vean, y pues ese es el sentido de este texto, pues uno está invitado a la fiesta del audiovisual y uno viene desde lo sonoro. Y, ay, perdón, un gato se atravesó. Ese es el texto. Hemos sido invitados a la fiesta del patrimonio audiovisual, de tal modo que lo más importante es justificar por qué hemos sido invitados. Nos gusta estar en esta celebración y quisiéramos investigar cuál es la razón por la que se ha decidido convocarnos, ya que por lo general, los que nos dedicamos al patrimonio sonoro hacemos vida aparte en las posibilidades de la acción de escuchar. Tendemos a independizar el oído, lo soltamos por el mundo para que haga lo que quiera, lo cual es generalmente construir una realidad, adivinar un mundo, crear posibilidades. Nos dedicamos a construir fantasmas hechos de voz y nos hemos acostumbrado a pensar que esos fantasmas no tienen forma humana. De hecho, nos sorprendemos cuando esos fantasmas los vemos en alguna vieja película o nos los encontramos en la calle y recordamos que tienen forma y cuerpo. Al mismo tiempo, quienes leen los libros de historia, hojean los viejos periódicos, se han acostumbrado a pensar que la historia es muda. Habla, pero sin sonido.
Recuerdo ahora al gran escritor inglés John Henry Newman, quien decía que el objeto del conocimiento es uno, el universo, y que nosotros lo descomponemos en conocimientos particulares. El patrimonio audiovisual sería una de las formas del patrimonio documental, el cual surgió conceptualmente para distinguirse quizá de un patrimonio material, el cual surgió a su vez para no ser el patrimonio inmaterial, particiones sucesivas que han surgido de la gran cantera que es el patrimonio de la humanidad, al cual hay que oponer una serie de creaciones humanas. Patrimonio, palabra que puede significar aquello que recibimos del pasado y al que damos conscientemente una importancia tal que decidimos portarlo para transmitirlo. Durante el breve tiempo en que nos toca el privilegio de disfrutarlo y de por qué no crearlo, también lo pensamos, reflexionamos sobre él. Hay formas potenciales del patrimonio que quizá nos toque inventar. Me gustaría decir que el patrimonio audiovisual es por definición parte del patrimonio documental, es decir, una serie de creaciones que tienen como fin guardar creaciones propias, creaciones ajenas, el proceso de una creación o ser la creación misma. Si bien el edificio no es un documento, el plano que lo proyecta sí. No quisiera meterme en el problema de hacer de los objetos y hasta de las personas documentos de su tiempo, pero el soporte que contiene esta valiosa información sería en todo caso el documento. Secretamos documentos y esa es una de nuestras condenas. Y lo hacemos a una velocidad tan grande que no nos detenemos a pensar en la imposibilidad de preservar todos los documentos que producimos, pues caeríamos en una angustia tal que comenzaríamos a producir nuevos documentos para perpetuar nuestra angustia. Cada uno de estos documentos creados por el hombre es la huella de una acción. Para aquellos extraños documentos en que la naturaleza nos entrega su huella, favor de tocar la siguiente puerta, fósiles. Los trabajos del pensamiento tradicionalmente han encarnado en los libros. A cada acción le corresponde no una reacción, sino una colección. Museos, mapotecas, filatelistas, y me he encontrado en un encantador rincón de la Biblioteca Nacional de España con una oficina en que se guardan las tarjetas de cumpleaños, los volantes con publicidad, las postales y hasta los libros pop-up en que las figuras emergen sorpresivamente según se abren las páginas. El documento audiovisual sería aquel que pretende preservar los instantes, es decir, aquello que los antiguos no sospecharon que se podría almacenar. Hasta donde sé, nadie se imaginó antes, con recursos que no fueran los de la magia, en almacenar movimientos, risas, todo aquello que se capta con el oído y con la vista. El tacto y el olfato todavía no tienen sus propias bóvedas de preservación. No, la imaginación de pronto no tiene tantos alcances. Es difícil, hay que decir, darle un sitio a este tipo de documentos, comenzando porque para la documentación humana se ha tenido que derrocar al libro del poder omnímodo del conocimiento y darle también su lugar a los discos, a los videos y a las fotografías. El cuento de la criada, 1985, novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, es el relato de una distopía, una realidad paralela en que se instala la teocracia en los Estados Unidos. Me parece que es la primera novela de este tipo en que el testimonio de un protagonista es hallado en cassettes. Gracias a que cada cassette tenía al principio música pop de los años 70, los censores lo dejaron pasar, pues no supieron que dentro estaba el testimonio de una época. Eso en la novela. Desafortunadamente, en el caso de lo sonoro, no tenemos ni medio siglo de conciencia. Apenas con la llegada del siglo XXI, comenzamos a contar con políticas públicas de preservación sonora. No es difícil y tampoco hay que abusar de sus méritos didácticos, hallar historias de tragedias en los acervos sonoros de México, dado que los acervos sonoros han sido frecuentemente desdeñados y en gran medida invisibles. En la práctica, la preservación
es la que ha definido el tipo de patrimonio. En tanto que los conocedores de los archivos han procurado darle independencia a cierto tipo de acervos, se han independizado conceptualmente. En México hay fototeca, fonoteca, cineteca y quizá nos falte una videoteca, aunque entiendo que hubo un intento hace años. Si bien la definición de documento audiovisual ha sido aquel que contiene imágenes en movimiento, con o sin sonido, no es tan simple. En primer lugar, porque las imágenes no se mueven, parece que se mueven. De tal manera que si detenemos un poco esta película, nos percatamos de que son fotografías casi idénticas y que el sonido puede o no tener una función subordinada, pero tiende a la insubordinación. El sonido pretende tener vida propia. Existe, por ejemplo, en la Fonoteca Nacional el acervo de música para cine mexicano 1958-1975, el cual tiene, por cierto, la distinción de Memoria del Mundo, que originalmente se grabó para servir de fondo musical de acompañamiento para las imágenes. Hoy es independiente. La música de fondo tiene vida propia. En Iberoamérica, por ejemplo, también el programa Ibermemoria, que tiene como finalidad apoyar proyectos de preservación, nació dividiendo, de hecho, ambas formas de la documentación. Su nombre completo es Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Naturalmente, este es un problema conceptual y acarrea problemas y soluciones. Formas de trabajo que se desprenden de él. Patrimonio audiovisual. Qué embarazoso llamarse así cuando, por ejemplo, acepta el cine mudo. Es como poder quitarse el apellido paterno, pero no el materno. Puedes pertenecer a esta forma del patrimonio si no tienes sonido, pero no si no tienes imagen. Sin embargo, es más fácil concluir algo aceptando el espíritu de esta celebración. Buscar la manera en que las diferentes formas de la documentación construyan su hermandad. La producción de estos documentos tiene un denominador común. Se necesita de tecnología para producirlos y para acceder a la información que albergan. Como dije antes, preservan instantes. Y tenemos que apurarnos a construir estas definiciones, porque nuestras definiciones tienen un fin muy concreto. Sirven para ser derrumbadas por todos los que vienen después. Nos ha tocado ver la transformación de los discos, los libros, las revistas, los videos, las películas en documentos digitales. Esa arenita de puntos rodeados de nada, que es el mundo binario, según las geniales palabras del filósofo Willem Flusser. Si antes teníamos dudas de pertenecer a mundos contiguos y más cercanos de lo que parecían, hoy que todas las aguas confluyen en el mundo digital, en que deja de tener sentido poco a poco aquellas palabras que sirven para contener los conceptos, quizá tengamos que reconstruir las palabras para hablar de patrimonio analógico y patrimonio digital. Y quizá llamarle patrimonio audiovisual sea en el futuro una coagulación de cierto tiempo y de cierto espacio, pero incomprensible más tarde, si pensamos en aquellos países hoy que al digitalizar sus programas de televisión han decidido destruir los soportes analógicos para conservar solo el objeto digital, iniciando así esa alucinante carrera de relevos que significa migrar los contenidos a las nuevas tecnologías de aquí en adelante. Al mismo tiempo en que los soportes mueren para liberar el alma, ocurre casi de manera bíblica una resurrección de todos los archivos. En todas partes del mundo, los documentos, muchos de ellos después de siglos de sueño, se levantan. Son convocados para el juicio final, que tiene actualmente el amable y secular nombre de consulta pública, término que puede ser instantáneo en cualquier parte del mundo. En fin, una disculpa por seguirme asombrando de lo que ya a nadie sorprende. Pero el día en que se presentó el fonógrafo en México, en octubre de 1878, un cantante grabó el himno nacional en un cilindro cubierto con una capa de estaño. En el momento en que una púa reprodujo lo que momentos antes se había grabado, el público se electrizó y se paró de sus asientos.
Gritó que la ciencia, por vez primera en la historia, había vencido a la muerte. Y eso que ese día también se presentaron el teléfono y el micrófono sin despertar tanto barullo. Las cosas cuando ocurren son nuevas y así permanecen en el documento que las contiene, preservando igualmente, esperemos que por siglos, la sorpresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo, qué bonito texto, sembrado de joyitas. A mí me gustan muchas expresiones, como por ejemplo el secretamos documentos. Gabriel García Márquez decía, vivir para contarla. Ahora es más vivir para grabarla, para grabar. Claro. Sí, para grabar y dejar más y más documentos. Vivimos en un tsunami digital, la producción de los documentos digitales, que pone otro problema por el patrimonio digital. Es otro patrimonio que nos espera. Y después has mencionado también que hoy no hay bóvedas para el tacto ni para el olfato. Imagínate que dentro de 100 años, quizás menos, vamos a tener también tactoteca o olfateca, también videoteca. Entonces, nuevas formas del patrimonio. Pienso que sí, va a ser muchas formas nuevas del patrimonio que van a añadir a las formas que conocemos hoy. Muchísimas gracias y con su permiso, ahora voy a pedir al señor Edgar Carlos Torres Pérez, que es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es actualmente se desempeña como subdirector de preservación de la Cineteca Nacional, en donde coordina las tareas de digitalización y preservación digital que se realizan en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional. Estuvo al frente del proyecto ejecutivo del mismo laboratorio y de las nuevas instalaciones de las bóvedas durante la remodelación de los inmuebles de la Cineteca. Edgar es productor de medios audiovisuales, ha participado en las tareas de la coordinación latinoamericana de archivos de imágenes en movimiento y participado en la Escuela sobre Ruedas de la FIAF en Pordenone, en Italia, en las iniciativas de capacitación y formación de nuevos perfiles requeridos para la preservación fílmica en la era digital. Y entonces invito a Edgar a tomar la palabra. Adelante, por favor, Edgar. Gracias. Gracias, Asís. Muchas gracias a todos. Fernando, muchas gracias por la consideración, por la invitación. Gracias a la UNESCO. Bueno, yo les voy a platicar un poquito, ¿no?, brevemente de las labores que nosotros hacemos desde hace años en el laboratorio y al final una serie de preguntas justamente que desde hace algunos años yo he tenido con respecto a la cuestión del patrimonio audiovisual y nuestra responsabilidad como restauradores. Les voy a leer un breve texto. El Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional se creó en el año 2012 como parte fundamental del proyecto de remodelación denominado Cineteca Siglo XXI. El laboratorio se creó con la intención de poder revisar, digitalizar y restaurar los materiales más antiguos y aquellos que se encontraran en mayor riesgo de desaparición, pertenecientes a las colecciones fílmicas de la propia Cineteca, así como las obras audiovisuales de mayor relevancia para la cinematografía nacional. Para su puesta en marcha, fue necesario el reclutamiento, selección y formación de un grupo de profesionales que dedicaron sus esfuerzos a instalar, configurar y operar los equipos altamente sofisticados que fueron adquiridos por la institución para dar continuidad a sus objetivos principales, entre los que destacan el rescate, la conservación, la protección y la restauración de las películas y sus negativos.
La transición tecnológica y el cambio acelerado que se dio en todas las áreas de la industria cinematográfica a nivel internacional fueron motivos importantes para dotar a la Cineteca Nacional de la capacidad técnica para preservar los materiales que resguardaba, pero también para realizar la transferencia de los tradicionales medios analógicos al medio digital. Gracias a los recursos destinados por el gobierno federal mexicano en 2011, fue posible equiparla con una tecnología altamente sofisticada, capaz de digitalizar las imágenes y sonidos con muy alta calidad y abriendo con ello la posibilidad de intervenirlos y restaurarlos digitalmente con la intención de recuperar los valores perdidos que el paso del tiempo y el uso le ocasionaron. En esta remodelación se contó con una inversión realmente millonaria. Más de 25 millones de dólares fueron invertidos en la Cineteca. Simplemente en el laboratorio se realizó una inversión en equipamiento cerca de los 2 millones de dólares. A través de equipos especializados de digitalización para imagen y sonido, las películas cinematográficas pasan por un minucioso proceso que permite que sean vistas nuevamente, después de años de almacenamiento, o vistas y escuchadas con una calidad similar a la originalmente pensada por sus creadores. Para realizar esta labor, el Laboratorio de Restauración Digital cuenta con diversos equipos, escáneres de imágenes, equipos para digitalización especializada de sonido en soporte cinematográfico, telecines, estaciones de restauración de imagen, de color, edición y estaciones para subtitulaje y para la elaboración de todo tipo de archivos digitales. Pero además de la capacidad tecnológica instalada para digitalizar y restaurar las obras cinematográficas y audiovisuales, el Laboratorio de Restauración Digital fue creado como un espacio de experimentación, práctica y formación de especialistas, ante la carencia de espacios formativos en la difícil labor de la preservación, cuidado, tratamiento y conservación de los materiales fílmicos, los cuales son siempre la materia prima de toda restauración cinematográfica. El Laboratorio de Restauración Digital comenzó su operación formalmente en 2012 y desde entonces a la fecha hemos digitalizado más de 146 largometrajes y más de 1,100 cortometrajes, entre los que se encuentran noticieros cinematográficos, animaciones, avances de películas y fragmentos o sobrantes con imágenes y sonidos de valor histórico. A 8 años de su creación, hemos restaurado apenas 27 largometrajes de ficción, títulos relevantes de la cinematografía nacional, 21 cortometrajes de no ficción o documental pertenecientes a diferentes colecciones. Mención aparte merece el programa Archivo Memoria, creado en 2010 e incorporado desde 2013 al Laboratorio de Restauración Digital, el cual ha permitido la incorporación de más de 5,000 rollos de películas familiares y huérfanas al archivo de la Cineteca Nacional, los cuales contienen imágenes y sonidos históricos de sucesos, lugares, tradiciones y costumbres de la sociedad mexicana e incluso algunos cuantos extranjeros. Con la pandemia hemos tenido la oportunidad de capacitarnos y de profundizar en trabajos de conceptualización, catalogación e investigación que la rutina diaria no nos permite. Hemos realizado el decoupage, la defragmentación de 2 proyectos muy importantes, que esta labor regularmente la postergamos porque es muy tardada, es muy laboriosa, pero muy útil para poder hacer una restauración. Actualmente nos encontramos alternando el trabajo entre la cuestión presencial y el trabajo a distancia, pero hemos tenido grandes oportunidades y creemos que tenemos grandes retos todavía por cumplir. Las preguntas que yo me planteo y que quiero compartir con ustedes en esta charla es que a partir de la pandemia hemos tenido varias solicitudes diversas, ¿no? Obviamente los materiales digitales se están consultando a distancia ante la imposibilidad de poder asistir a las salas. Y de pronto creemos que todas estas imágenes son parte del patrimonio nacional, pero es importante recordar que las películas tienen derechos, y tienen derechos autorales y tienen derechos
patrimoniales también. Y por desgracia tenemos que cumplir con esos lineamientos. Otro punto que yo quiero plantear es la cuestión de los derechos sobre la preservación y la restauración. Lamentablemente las instituciones invierten muchos recursos para poder hacer estos trabajos y no siempre obtenemos reconocimiento. Dependemos de los acuerdos que se lleven a cabo con las instituciones públicas o privadas, quienes además tienen un acervo bastante importante. Películas que creemos que son grandes obras de la cinematografía nacional, ¿no? Y que todo mundo conocemos, imágenes de Pedro Infante, ¿no? Que o las grandes creaciones del cine de la época de oro, que parecieran que son de dominio público, pero en realidad no, en realidad tienen dueños y es necesario tener las autorizaciones de parte de ellos. Durante este tiempo se han subido algunas de las películas, algunas por parte de las instituciones, pero muchas otras también se han subido por personas, por particulares, quienes de pronto pueden tener una copia y la suben, ¿no? Es muy fácil hoy en día con esta inmaterialidad de los formatos digitales, es muy fácil y muy sencillo realmente compartirla y subirla a las redes sociales. Y eso es delicado, hay que entender que eso es muy delicado, ¿no? El hacer esta clase de cosas porque no se tienen realmente estos derechos de transmisión. Nosotros como archivos a veces nos vemos imposibilitados para efectuar algún tipo de acción porque ni siquiera tenemos los derechos de la obra. Entonces ese es un punto que creo que vale la pena considerar, el tema del patrimonio audiovisual, si bien son imágenes importantes que hablan de nosotros como nación, como país y de una cultura y de un tiempo en especial, también es importante reconocer la cuestión legal que con este terreno digital se está haciendo cada vez más vulnerable. Las películas son creación también, son una creación colectiva, si bien hay un director, hay un eje rector que lleva el lineamiento de cómo va a ser la película, también tiene diferentes creadores, diferentes autores, el músico, el escritor, el cinefotógrafo. Y para llevar a cabo una restauración también es importante entenderlo y conocerlo, saber que cada uno de ellos aportó algo y que tenía o tuvo en algún momento una visión muy particular. Está sucediendo mucho que hoy en día en las plataformas digitales vemos películas que están muy alteradas de lo que era originalmente. Y es un terreno bien delicado y a lo mejor imposible de resolver porque muchas veces los creadores ya no están y no nos dejaron los documentos que nos indiquen cómo debía de ser su obra. Permanece el guión, que es una parte sumamente importante, pero hay otras cosas que no están. Entonces nosotros tenemos que tratar de indagar en todo lo que es los libros, ¿no? Las revistas, los periódicos, para tratar de hacer un trabajo adecuado y consultar a los grandes especialistas, cinefotógrafos, sonidistas, ¿no? Editores que nos ayuden a hacer un mejor trabajo. Otro tema, una pregunta más, es que yo quisiera hacer es justo si debemos de guardar todo. El cine es una creación fragmentada. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer o trabajar en cine, conocemos que para su realización se utilizan miles y miles de pies de película, cientos de rollos. Y hoy en día con el digital, bueno, pues, cientos de memorias, de tarjetas, de discos duros. Yo sé que es importante guardar las imágenes. Definitivamente a eso nos dedicamos. Pero también es necesario reconocer que no podemos guardarlo todo. ¿No? Es imposible, no hay institución en el mundo que pueda hacerlo, y algo que lo han dicho ya los grandes especialistas es que preservar, y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia en estos 8 años, es que preservar en el terreno digital cuesta 10 veces más que preservarlo en el formato fílmico. Hace algunos años nos sucedieron experiencias en Cineteca donde obviamente hay varios cineastas importantes que de pronto llegan buscando sus obras que en teoría se depositaron en los archivos. Con esta figura que mencionaba Hugo del depósito legal, que no es en realidad depósito legal, y ahora con la restauración y con el acceso hacia las plataformas, llegan buscando sus obras y dicen, bueno, yo dejé una copia aquí o en la filmoteca, ¿no? Dejamos las copias fílmicas, pero sí, el cine está hecho
Las copias están hechas para reproducirse en los cines o estaban hechas para reproducirse en los cines, pero la película se filmó en película negativa. Está hecha para reproducirse, es un arte de reproducción. Y lo que llega a los archivos no necesariamente son las piezas originales o los negativos. Si bien nos va, tenemos una copia bastante maltratada, ¿no? O en condiciones irregulares que dificulta mucho más la recuperación. Los negativos, muchos de ellos se quedaron en los laboratorios cinematográficos y en algunas ocasiones regresaron a los archivos, o a veces los productores los pueden tener. Es una labor realmente muy compleja el asunto de la restauración, y pasar de una forma adecuada de lo que era la obra cinematográficamente creada hacia el digital es realmente, créanme, que es bastante complicado. Nos sucedieron cosas así como estas, que llegan los cineastas buscando sus películas y de pronto se topan o se encuentran con que están muy maltratadas. Pero también nos sucedió lo contrario, cineastas muy conscientes que llegan a depositar sus materiales con todo su contenido. Pero tampoco podemos guardarlo todo, ¿no? 300 rollos de película que no está, es de todo lo que se filmó, está quitando espacio a muchas otras obras que realmente también tendrían que ser preservadas. Entonces, es complicado realmente decidir. Necesitamos políticas claras, efectivamente, lineamientos muy claros para saber qué es realmente lo que se debe de preservar. Toda elección va a dejar fuera algunas otras cosas. No se puede guardarlo todo. Y bueno, cierro con esta cuestión de una frase de la inmaterialidad del medio digital. Hace muy práctica la forma de compartir las obras audiovisuales, pero también la hace muy vulnerable, muy delicada y muy riesgosa, que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Muchísimas gracias. Era un tema muy importante y una charla excelente, y que sentí hasta como una angustia frente a esta situación tan compleja, que no es posible guardarlo todo. Y el patrimonio fílmico mexicano es tan rico. Hay el cine de ficción, el cine de no ficción, hay los noticieros, por ejemplo, los documentales, el cine científico, en todas las disciplinas, todo tipo de cine que se debe preservar en principio, pero no es posible. Nos dices que no es posible, no podemos guardarlo todo, hay que hacer categorías, hay que aceptar prioridades, porque no tenemos los recursos para guardarlo todo. ¡Qué responsabilidad! Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Muchas gracias, era muy claro, y tenemos este mensaje que hay que abrir un debate y hay que buscar soluciones para la preservación del patrimonio cinematográfico mexicano tan rico. Muchas gracias. Ahora, para concluir esta sesión, vamos a invitar a nuestro invitado, Edgar Carlos Torres Pérez, que es ahora vamos a invitar a nuestro invitado, que es Iván Trujillo. Iván Trujillo, pienso que todo el mundo lo conoce en México. Yo estoy aquí en Francia y yo conozco el trabajo de TV UNAM, que buen trabajo, que es un canal excelente, que es el director general entonces de TV UNAM, tiene una maestría en biología para la UNAM y ha hecho estudios de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Fui responsable de la sección de cine científico de la Filmoteca de la UNAM. En el fondo, fui el fundador de la Asociación Nacional de Cine Científico
director de actividades cinematográficas, la UNAM, presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, agregado cultural de México en La Habana. Podemos hablar un poco de la diplomacia cultural y la diplomacia del patrimonio. El Museo del Louvre, por ejemplo, tiene sucursales en muchos países ahora. Agregado cultural entonces en La Habana, después director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gané el Ariel al mejor documental por Mariposa Monarca y por la serie 18 lustros del siglo XX. Es caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y la distinción española de encomienda al mérito civil. Qué impresionante. Tenemos suerte tener con nosotros Iván Trujillo Bolío. Adelante, por favor. Gracias, Abel. Espero que se escuche bien, porque Sí, estoy... muy bien. Perfecto, porque estoy, por alguna razón, estoy hablando por el teléfono, no pude comunicarme por la computadora. Y bueno, agradecer, por supuesto, la invitación a esta reunión de amigos que nos interesa la misma problemática. Y quiero, por supuesto, hablar un poco del patrimonio que tú mencionaste ya, el patrimonio digital, y creo que la definición que Pavel Granados hizo sobre el patrimonio audiovisual ha sido muy buena, nos ha centrado muchísimo, y también los conceptos de Edgar que acabamos de escuchar hace un momento son importantes. A mí me preocupa mucho, por supuesto que tengo una formación de cineasta y preocupación especial por la preservación del cine, de las películas, en donde fue gran parte también de mi vida profesional, y como mencionaste, incluso al frente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que como bien nos dijo Hugo Villa, pues es una institución clave también para entender lo que es el patrimonio audiovisual. Para mí me parece que estamos viviendo un momento muy complicado, y celebro y además felicito también a Hugo por haber organizado este seminario de prevención de prevención y manejo de desastres naturales y humanos en los archivos fílmicos, que terminó el día de ayer, porque efectivamente creo que ahora sí que cayó como anillo al dedo la pandemia para tener esta discusión. A lo que me quiero referir especialmente es justamente a los cambios que ha sufrido el audiovisual en las últimas décadas, y que nos hace muy complejo realmente la preservación. También es muy afortunado que esta reflexión la organice Memoria del Mundo, porque ahí vamos a encontrar que hay claramente en las reglas de Memoria del Mundo para poder ingresar a este listado, están muy claras las cuestiones a considerar en el patrimonio. Una respuesta incluso para lo que planteó Edgar, o sea, un poco, Edgar dice, ¿por qué es de todos y por qué es el patrimonio de todos si tenemos que pagar derechos patrimoniales o derechos autorales? Efectivamente, creo que el concepto en estos momentos, y en los que además sí es obvio que estas imágenes son importantísimas para toda la humanidad en su momento. Por supuesto que algo que hace también Memoria del Mundo es respetar que efectivamente alguien puede ser dueño de algo, pero que ya trasciende a su propiedad. Es parte de toda la humanidad en última instancia, porque ha marcado de alguna manera a grandes sectores de ella. En ese sentido, eso es de alguna manera el fundamento a la hora de hablar de que los documentos de memoria que deben ser considerados en el listado de Memoria del Mundo tienen que pasar un poco por estos principios. Y de alguna manera también ahí está el sustento. Hugo decía mucho creo que la parte donde encontramos justamente la importancia es por qué se tiene que preservar y cómo y quién tiene que preservarlo. Hugo dijo estas 4 máximas de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que yo concuerdo con él, son básicas, pero hay una parte que sustenta todo eso, que es quienes se encargan de hacer esto, lo tienen que hacer
justamente porque es para todos, sin fines de lucro. Y eso es una palabra muy importante. O sea, esta actividad de preservación de la memoria, por eso se lleva a cabo por archivos de todo tipo, aquí ya no solamente estoy hablando de archivos de cine, que tienen que llevar esta actividad sin buscar un beneficio económico. No quiere decir que sean todas instituciones públicas que quizás la mayoría lo son, sino también pueden ser instituciones privadas, pero que en esta labor de preservación de la memoria no está puesto el interés económico. Y eso creo que es muy sutil, pero hay que tenerlo muy claro, porque nos viene a dar un poco el medio del asunto, en donde en estos momentos yo digo que estamos en peligro de preservar en cuanto al patrimonio audiovisual todo este patrimonio digital. Porque estamos viviendo lo que yo digo, quizás una eliminación ya del cine, una extinción del cine y también de la televisión, quienes han sido pues, grandes acervos para preservar imágenes en movimiento, porque para mí ya son prácticamente lo mismo. O sea, estamos hablando de que estos medios ahora se registran con el mismo tipo de aparato, la cámara de cine y de televisión es el mismo, se distribuye de la misma manera, se exhibe de alguna forma de la misma manera, porque ya todas son televisiones gigantes, las pantallas grandes, o televisiones pequeñitas como estas, o televisiones de todo modo. Pero efectivamente tenemos una fusión, yo lo llamo una sana promiscuidad, que han hecho justamente que el cine y la televisión sean lo mismo. Pero eso nos plantea un reto muy grave, porque ahora hay que preservar de la misma manera. Y ahí Edgar tiene, por supuesto, más información que yo, y quizás él pueda contestar algunas de mis preguntas. También decía Pavel un poco que el soporte podría ser en algún momento ya la obra a guardar. Y eso sí, cuando tenemos una bóveda en la que guardamos ya sea películas o videos, etcétera, tenemos efectivamente algo tangible. El problema actualmente con la digitalización, y lo dijo Edgar, cuesta 10 veces más preservar la memoria digital que la analógica, si se quiere, y uno pensaría que se tendría que tener grandes dimensiones para poder guardar cosas. Es justamente la manera en la que lo hacemos, y ahí es donde me preocupa a mí, que estamos en manos no de gente que está buscando que está buscando fines de lucro. Y me refiero a los sistemas de almacenamiento, en donde se nos pide forzosamente que si uno quiere continuar preservando alguna colección, va a tener que pagar por tener que cambiar o poder volver a guardar sus materiales, porque quienes producen los sistemas de LTO, que parece ser la mejor medio, de repente te dicen, ok, pero a los 3 años vamos a cambiar todo y tienes que transferir todo, y eso te va a costar. Para mí eso me parece que es justamente estar en manos, no quisiera, quizás es una exageración, pero de alguien que te está vendiendo derecho de piso o que te está vendiendo aire, pero que si no lo pagas vas a perder toda tu información. Y por supuesto, eso es fines de lucro. Y ahí estaríamos en manos de, especialmente ahora sí, los archivos fílmicos públicos que no se distinguen por tener grandes recursos, tener que estar pagando cotidianamente para poder conservar tu memoria, y alguien decide que la vas a poder perder simplemente. Ahí creo que la UNESCO tiene un papel importante que hacer, porque tenemos que buscar que ese manera para preservar tiene que ser o de otra forma. O sea, hay otros sistemas que quizás sí sigues guardando el objeto, una vez más Edgar me lo podrá decir, y que lo puedes reproducir después en cualquier manera, como puedes hacerlo con una cinta de cine, y que puedes mediante un escaneo pasar en cualquier momento.
Pero sabemos, y lo mencionó también Hugo, hay, por supuesto, películas que son muy recientes, en donde prácticamente han desaparecido, porque no tuvieron la posibilidad de hacer esas conversiones o esas partes. En ese sentido, creo que es importante, por supuesto, que los derechos patrimoniales y los derechos autoriales se tienen que conservar, y una vez más, si uno va al registro de Memoria del Mundo, que es realmente una página muy interesante, y se mete a ver incluso cómo fueron las candidaturas de cada una de las películas, siempre hay un rubro en donde se pone justamente cómo, por qué, quién tiene los derechos de este documento patrimonialmente y quién los puede escribir, y ahí se describe muy bien. Como sabemos, Los Olvidados es parte de la memoria del mundo a nivel universal, y que es un documento que se resguarda en la Filmoteca de la UNAM. El ingreso de Los Olvidados fue en el 2003, y como, bueno, yo era el director en ese momento y puedo contar algunas anécdotas más, se puede ver que hay un rubro en donde se ve que los derechos actualmente de esa película son de Televisa. Bueno, para poder ser parte del registro, se nos informó cuando estuvimos llenando todos los documentos que se necesitaba la autorización de Televisa, o en este caso del propietario de los derechos patrimoniales, para poder inscribir el documento. Y yo me di a la tarea en ese momento de solicitar la autorización. Hablé con una primera persona que por supuesto no entendía de qué se trataba, y les dije, bueno, es que se trata de que la película quede registrada en esta lista importante. Entonces, lo primero que él me dijo es, ¿cuánto hay que pagar? Dije, no hay que pagar nada. Dije, no es eso, nada más es si ustedes autorizarían que también. Dice, entonces, ¿cuánto nos van a pagar? Entonces, obviamente hay un mundo en el que la preocupación es, si no voy a pagar, ¿cuánto me van a pagar? Y eso es lo que tenemos que, finalmente les explicamos, y entró finalmente una persona mucho más sensible, que era Marcela Green, y que finalmente dio esa autorización simplemente, y por supuesto era un honor estar en la lista. Tengo que decirte, Iván, que van a cerrar, que es muy, muy interesante esta charla. Muchísimas gracias. Es un tema muy, muy difícil, pero es vital, que necesitamos tiempo para eso. Y pienso que esta primera sesión es es la primera de 8 sesiones. Y bueno, espero que, Iván, puedes tener un tiempo para que los otros grupos puedan disfrutar de este tema. No te preocupes, Abel, también yo tengo realmente algo de premura. Simplemente decir eso, felicitar, y que para mí lo importante justamente es centrarnos en cómo vamos a poder preservar el patrimonio digital, que es muy complicado. Y ahí sí creo que esa es la discusión, que espero que muchas de las instituciones afines nos lo puedan resolver en un momento. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a los 3 organismos invitantes, la Oficina de la UNESCO, el Observatorio de Fotografía y Fernando Osorio, y el Comité Mexicano Memoria del Mundo. Muchísimas gracias por los 5 invitados. Han hecho un trabajo excelente, y también muchísimas gracias a todos los seguidores de esta sesión. Y les deseo un muy buen día, buen fin de semana en México. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este primer seminario, en esta primera sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual Mexicano. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Nos comprometemos a hacerle llegar este chat con las preguntas a todos los participantes para que nos hagan el favor, en su caso, de responder las que se les dirijan o consideren que pueden responder, y se las compartiremos después vía correo electrónico.
También los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes 9 a las 9 de la mañana también, donde revisaremos el tema Fondos y colecciones fotográficas mexicanas en el registro de la memoria del mundo. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Buenos días. Que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.